Buenas noches. Hoy continuamos con los jueves bioéticos, un espacio de la Comisión Nacional de Bioética de la República Dominicana para dialogar y reflexionar desde la mirada bioética sobre los temas relevantes del acontecer nacional e internacional. Esta noche tendremos a dos bioeticistas, miembros de la Comisión Nacional de Bioética, la doctora Togarma Rodríguez, médico, es presidenta de la Comisión Nacional de Bioética, y al padre Mario Cruz, bioeticista, quien nos estarán acompañando en este diálogo con el tema de las 3 causales en el Código Penal Dominicano. Así que invitamos a este diálogo, a esta reflexión bioética, a la profesora, a la doctora Togarma Rodríguez y al padre Mario Cruz. Bienvenidos y gracias por la oportunidad de participar en estos jueves bioéticos. Bueno, muchísimas gracias, Jeffrey, por esta invitación. Muy contenta, sobre todo, de compartir con Mario, que es un gran amigo y es una persona que de muchas luces, a quien queremos mucho. Sobre todo sumarnos y mantener estos jueves bioéticos que de verdad son una costumbre y que todo el mundo pues ya espera. Sobre todo en este momento en que estamos tratando las 3 causales del Código Penal, donde durante todo este tiempo hemos venido debatiendo, viendo por qué sí, por qué no, y las necesidades que existen de esa modificación. Entonces, pues creo que la Comisión Nacional de Bioética no debe quedarse callada, pero tampoco no esperen que es un debate y donde vamos a tomar posiciones extremas, todo lo contrario. Recuérdense que justamente lo que hemos aprendido a través de este camino que hemos recorrido en la bioética es a deliberar. Deliberar quiere decir airear, sacar a relucir todos esos conflictos éticos que nos generan ese conflicto de valores. Porque si no hubiera un conflicto de valores, pues naturalmente que todo fuera muy fácil y tomar decisiones no tendría las implicaciones que esto que estamos viviendo. Así que, Mario, gracias por estar con nosotros. Y te dejo la palabra. Bien, gracias, Lizardo, por la invitación. Gracias, Togarma. Sabes que tú eres mi amiga y nos queremos mucho desde que somos compañeros de hace bastante tiempo en esta Comisión Nacional de Bioética y en la maestría. Y qué bueno que podamos tratar este tema, que es tan importante y tan controversial en nuestra sociedad y que debemos tratarlo. Debemos hacer conscientes a toda la población de lo que significa y de las dimensiones que tiene este tema, tanto del aborto a nivel general, como ahora el tema que nos ocupa de las 3 causales dentro o fuera del Código Penal, que ahora se debate de si dejarlo en el Código Penal, como fue la observación que hiciera el presidente Danilo Medina en 2016 al Código Penal ya aprobado por el Congreso, y que él lo devolvió sin promulgar observando el código con estas 3 causales. Y ahora se debate en si ponerlo en una ley aparte y tratar de aprobar esas 3 causales en una ley aparte, o si dentro del Código Penal, que todavía no sabemos lo que va a pasar. Al parecer ya fue introducido por el senador Rubén, pues el senador de la Romana, en una ley aparte. Y vamos a ver cuál es el curso que toma. Entiendo que
nosotros tenemos una posición clara dentro de nuestra iglesia y es que no, entendemos que no debe legislarse para despenalizar ningún tipo de aborto porque entendemos que el aborto en cualquiera de sus vertientes o causales es un sesgo de la vida de manera intencionada, a pesar de que, bueno, ya hemos dicho, tú decías, Togarma, y me parece muy interesante, y es la realidad, es un conflicto de valores porque de algún modo algunos están pensando también en otras situaciones que hay algún tipo de afección o un riesgo de afección, ya sea a la madre de la criatura que se pretende abortar, aduciendo algún tipo de riesgo para ella, para su salud, o ya sea en el caso de la malformación del embrión o del feto, entendiendo ahí algún tipo, digamos, de carga podría ser para la sociedad o para la misma madre o para la misma persona, para el mismo feto que podría sufrir. Podría convertirse eso en un tipo de eutanasia, en este caso, o en el caso ya de la violación o el incesto, que viene siendo más o menos lo mismo, entendiendo un cierto pesar, una cierta carga emocional de la madre que llevaría eso siempre, de que al ver ese niño, de que fue fruto de una violación, recordándose de la violación. Estas son las tres causales que aducen para y que entienden que deben estar legisladas y despenalizadas dentro del Código Penal. Fíjate que en cierta medida, si vemos lo que ha pasado en todos los países del mundo, solamente Nicaragua, Honduras, El Salvador, Haití y nosotros somos los únicos que mantenemos la posición de penalizar el aborto de una manera absoluta, yo diría la interrupción del embarazo. Y en este momento, si volvemos al ejercicio que solemos hacer para la deliberación, estamos poniendo en un lado y en otro la aceptación, el no interrupción de embarazo en ninguna circunstancia. Y si ponemos el otro lado, la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia, estaríamos hablando de un justo medio que sería solamente la despenalización de la interrupción del embarazo en situaciones en que muy específicas, cuando la vida de la madre corre peligro. Hemos visto esto tantas veces, Mario, y tú nos has acompañado en algunos comités de ética donde que nos pasa en el país, no es una cosa de los libros, donde no es cualquier malformación, es que un bebé anencefálico, que nos podemos ver desde muy temprano por el diagnóstico prenatal, tan temprano como las 10 semanas, nosotros podemos ver eso y no podemos hacer nada a sabiendas de que el 25% de esos niños van a morir intraútero, un 50% mueren muy cercano al parto y un 25% mueren, no sobrepasan los 10 días de haber nacido. Entonces, ¿cómo yo voy a poner a una madre a cargar todo ese riesgo para solamente permitir esos 10 días?
Entonces, ahí tendríamos que estar viendo naturalmente que lo que también nos enseña la bioética es a conocer los hechos, a conocer casos concretos, de no poder generalizar. Pero ¿cuál es el problema? Que a la hora que nosotros hacemos el análisis bioético y coincidimos en que es necesaria la interrupción del embarazo, nos topamos que a la hora de, según el método de deliberación de Diego Gracia, entonces tenemos que pasarlo por el filtro, todos esos cursos de acción, si es publicable, si eso, la parte del tiempo, si nosotros no importa el tiempo, lo vamos a seguir pensando igual como opción, y nos enfrentamos luego, ¿es legal? Y ahí entonces pues definitivamente separa todo, cuando sabemos que realmente es necesario lo que estamos abordando. Cuando estamos hablando de situaciones como la pentalogía de Cantrell, que aquí tengo fotos, pero son tan fuertes que ni siquiera me atrevo a mostrarla al público, pero lo pueden buscar. Y fue tuvo un caso en Los Minas, en el 2018, de una chica de 20 años, donde el bebé, esta pentalogía son 5 signos que aparecen. El corazón no tiene diafragma, o sea, el músculo que separa la cavidad torácica con la cavidad abdominal, donde están todos los intestinos, ni siquiera tiene la pared abdominal cerrada, está abierta, todas las vísceras están fuera, intestino, hígado, estómago, todo está fuera, corazón, todo está allí, daños per se en el corazón. El niño que nació aquí, pues ni siquiera tenía ojos, tenía malformación craneana, o sea, era totalmente. Y esto se puede determinar desde bien temprano. Cuando se hace la sonografía vemos esto. Entonces, ¿hasta qué punto moralmente debemos permitir que esa madre que llegue hasta terminar el embarazo para como quiera? Es que no sobreviven apenas 2 o 3 horas, máximo tal vez un día, en toda la literatura mundial. No hay posibilidad de vida para poder continuar con ese niño. Entonces, ¿por qué hasta qué punto? Que tal vez lo mismo que nos planteamos cuando hay daño cerebral, cuando tenemos a una persona bajo máquina viviendo, ¿hasta qué punto es en vida? ¿Hasta qué punto debemos continuar con un respirador puesto todo el tiempo cuando esa persona por sí misma no es capaz de tener vida? ¿Hasta qué punto debemos mantener a esa persona allí? Igualmente nos plantearíamos, ¿hasta qué punto debemos mantener esa criatura allí dentro, creyendo formarse cuando en ningún momento, desde que se corte ese cordón, inmediatamente va a fallecer, a sabiendas de que ni siquiera, y tiene un tiempo finito, porque no lo podemos dejar ahí de por vida. Si una madre lo pudiera tener de por vida ahí, teniendo vida, yo estoy segura que yo como mujer embarazada 5 veces, madre de 2 hijas, seríamos capaces de tenerlo la vida entera allí adentro para que se mantuviera vivo. Pero lamentablemente no es posible y en algún momento tiene que salir. Entonces, sí, son casos, doctora, que llaman a la reflexión y por eso decíamos de los conflictos de valores. Es importante, primero, que nosotros nos basamos en que no vemos la necesidad de legislar excepciones, porque esos casos que usted dice son excepciones. No estamos viendo un caso así cada vez. Se ven casos de vez en cuando y a lo mejor en países que nunca se vean casos de estos. Y puede ser que alguna vez, pero no podemos legislar excepciones. Las excepciones son excepciones y se tratan como excepciones. Mario, pero perdona que te interrumpa. Lo que pasa es que en el vida del día a día, cuando sucede, no podemos actuar
no podemos actuar, porque acuérdate que aunque sea una sola vida, esa vida vale. Y tú lo conoces, más que nadie. Cuando llegue ese momento de esa vida, de esa mujer que está corriendo peligro ante esa situación, esa vida, el Código Penal nos impide que hagamos cualquier cosa y tenemos entonces que dejar morir a alguien cuando podemos hacerla vivir esa persona. Entonces, no se trata que no se debe legislar, no estamos legislando para excepciones. Si el derecho positivo permite y se traslada hacia no prohibir, a no penalizar el que surja estas circunstancias, entonces todo queda libre, todo queda bajo ciertas, las excepciones podemos manejarlas. Y no es que las reglas, porque lo que no se está pidiendo que se permita la libre interrupción en el momento en que quiera, como quiera, quien quiera. Eso no es lo que se está pidiendo. Es que sencillamente, si ocurre esto, y está bien tácito, si ocurriera esto, se permita. Sí, doctora, precisamente usted acaba de decir, usted y yo no estamos de acuerdo con cualquier tipo de abortos, pero usted sabe que los que están detrás de estas leyes, que no es solamente las 3 causales, eso es un punto, un elemento de lo que se busca, que es la despenalización de todo tipo de aborto, etcétera, y del matrimonio gay, y de la eutanasia, entre otros tipos de leyes que van por la misma vía. Lo que sí hemos de pensar es que, por eso yo les decía que no debemos legislar para excepciones, porque es que por ahí, si nosotros legalizamos eso, por ahí se van muchos abortos. Fíjate que lo que no estamos diciendo, Mario, que legalicemos, estamos diciendo que despenalicemos, que saquemos del Código Penal esas situaciones para que se nos permita a nosotros como médicos, que somos en cierta manera garantes de salud, promotores de salud, garantes de vida, permitir retener con vida a quienes están, a quienes ya existen, como un derecho que tiene, que la Constitución en su artículo 4 nos dice del derecho a la vida, que tenemos que garantizar a las personas. Sí. Y las mujeres somos personas. Exacto, sí. Usted y yo estamos de acuerdo. Queremos que se mantenga la salvedad, que se salve la vida, pero nunca pensemos solo en la vida de la mujer, que tenemos que pensar en ella. Tenemos que pensar en esa criatura también. Y yo quiero decirles que es que cuando no hay malas intenciones, todo está bien y entendemos que ya sea despenalizada o que no se penalice, más bien un caso que entendemos y que un médico que tiene buenas intenciones entiende que, por ejemplo, que un caso extremo que no es compatible con la vida deba llevarse a cabo es diferente, pero es que al despenalizarse puede entrar muchas por ahí. Por ejemplo, porque estamos tratando el caso más extremo, que es ese. Vámonos, cuando nos vayamos a las otras causales hay más brechas todavía. En esta hay quizás menos brecha, pero en las otras causales más brechas todavía, porque tenemos que, nada más piense, doctora, en algunos casos de mal diagnóstico. Usted recuerda que tratábamos en la maestría, ¿sería milagro o mal diagnóstico? Puede pasar igual.
un mal diagnóstico de un caso de una persona, un niño o un embrión o feto que incompatible con la vida, que sea un mal diagnóstico. Sí, pero en esos casos, Mario, en esos casos es muy sencillo, Mario. ¿Por qué? Porque es que no se puede partir de la ligera. Cuando son situaciones como esa, no se parte de ligera de, ok, hubo un sonograma que me dio esto. No, así como pasa con la muerte cerebral, que acuérdate que había esos criterios, 3 electrocardiogramas seguidos, todo el protocolo que se tiene que seguir de Harvard, ¿verdad? Así tendríamos que seguir un protocolo aquí. Lo único es que nosotros necesitamos, el personal de la salud, los médicos, que nos quiten las cadenas que tenemos en las manos para en este momento poder ayudar y salvar la vida. Siempre tenemos que traer a colación el caso de Esperancita. Esperancita, para los más jóvenes que quizás no conocían bien, esta chica que se le diagnosticó una leucemia linfocítica aguda que podía ser curable. Con 16 años, apenas 7 semanas de embarazo. 7 semanas de embarazo. Y entonces se suspendió, no se le pudo dar ningún tratamiento, quimioterapia como mandaba, para no hacerle daño al feto. Y al mes, no solamente falleció Esperancita, falleció quien estamos tratando de proteger. Entonces, ese binomio inseparable, donde tratamos de darle vida a todo el mundo, pero llega un momento donde hay un momento de no retorno que se vuelve en contra de todo lo que estamos tratando de proteger, tanto para la madre como para el hijo. Entonces, tenemos la necesidad de que podamos actuar. En este caso, la niña lo pedía la madre, y la madre imploraba, tengo una única hija, quiero que se salve mi hija, denle el tratamiento, ayúdenos. Sin embargo, teniendo el tratamiento, teniendo todas las disposiciones, solamente por algunas creencias no actuamos. Y recuerda lo que hablábamos también, las creencias pertenecen al mundo de lo privado, a la ética de máximos, a la ética de la felicidad. Las creencias no pueden nunca ser ética de mínimos. Y por tanto, lo que garantiza esa ética de mínimos es justamente la parte de la normativa, de la ley, el Estado. Recuerda el no hacer daño. Eso lo tiene que garantizar el Estado. Y el Estado tiene que garantizar que se permita. El no hacer daño no es solamente por comisión, sino también por omisión. El dejar de hacer lo que me toca hacer para salvar la vida ya es un daño, ¿verdad? Que está tipificado como negligencia. Entonces, ¿hasta dónde nosotros, como único de los 194 países que hay, debemos mantener esta posición solamente por las creencias que compartimos? Tú y yo compartimos las mismas creencias, pero si estamos hablando de una sociedad plural, estamos hablando de una sociedad donde entran muchos valores, donde tenemos que respetar todo el esquema valorativo de las personas. Y recuerdo que siempre hablábamos, creo que decía el mismo Amartya Sen, y que siempre lo menciona Adela Cortina, de que tenemos que garantizar la vida, el proyecto de vida que tenemos a bien cada uno de nosotros vivir. Cada quien decide su proyecto de vida y nosotros como Estado, como grupo, tenemos que garantizar ese proyecto de vida. Proyecto que se ve cegado por unas creencias aunque seamos mayoría, pero se ve cegado por una creencia que debe de estar fuera de lo que tiene que garantizar el Estado. Bien, doctora, fíjese, ahí no voy de acuerdo con usted cuando habla de creencia, porque la fe obviamente es parte del ser humano
Y precisamente la bioética nos dice eso, y estamos hablando de valores. La fe también es un valor y es un valor de la persona y de todos, de los que creen y de los que no creen, pero también deben respetar a los que creen. Pero esto no es cuestión de creencia, porque estamos basados en la ciencia. Si fuera una fe, digamos, sin razón, pues podríamos hablar de creencia, pero estamos basados en la ciencia. La ciencia te dice a ti que desde la misma concepción hay un ser humano y que debe ser respetado ese ser humano. Tanto debe ser respetado el ser humano, la mujer, que entendemos que sí, y hoy más que nunca tenemos que todos apostar por ese respeto y ese amor a la mujer, cuando hoy se ven sesgados muchos derechos de la mujer y hoy la violencia contra la mujer tan diseminado por el mundo y en nuestro país también. Indudablemente todos amamos la mujer y tenemos que cuidar a la mujer, pero tenemos que pensar también que es que yo casi nunca veo que los que hablan tanto de la mujer hablan también de la criatura, que es un ser humano y debe ser respetado y amado y salvaguardado. Lo que nosotros siempre hemos entendido es que debe buscarse salvar las dos vidas. Y cuando hay un caso excepcional, que son excepcionales, aquí los casos de Esperancita no son tan comunes. Surgió ese caso y no son tan comunes. No, Mario, discúlpame, ese caso no es que no sea tan común, porque los factores que se dieron en Esperancita son muy comunes. Lo que pasa es que fue el que más divulgación pública tuvo. Hay cantidad de casos que le vamos viviendo nosotros en los hospitales, que no tenemos periodistas el día entero allí para divulgar lo que vivimos nosotros en el día a día. Pero la leucemia linfocítica aguda es algo muy frecuente en los jóvenes, que tiene mejor pronóstico de vida que en los adultos, en los mayores. Eso no es algo de excepción. El embarazo en adolescentes en nuestro país tampoco es de excepción. No. En que coincidan esos dos elementos rápido, pues mira, es duro. No es tan raro. Y que cualquier mujer pueda coincidir con esas dos. Y se hubiese complicado más, no porque fuera una niña. Imagina que fuera una mujer de 25 años y que además tuviera ya 2 niños más atrás, que hubiese dejado huérfano a 2 niños más que se iba a llevar. ¿Hasta qué punto yo, mujer, puedo decir, yo tengo obligaciones con mis 2 hijos, no tengo cómo salvar a yo necesito salvar mi vida para garantizar la vida de los otros 2 que están aquí? Porque también cuando venimos a ver qué es derecho a la vida, entonces hay varias acepciones, inclusive hay autores que hablan hasta de 5 conceptos de lo que es derecho a la vida. No es el caso ahora de tratar toda esta parte desde el punto de vista jurídico, pero eso de a qué vida nos estamos refiriendo, qué condiciones de vida estamos diciendo, porque igual tenemos que garantizar el derecho a la vida de calidad de esos 2 otros niños que se van a quedar huérfanos sin su mamá, que es necesario. Esto que estamos hablando no es de excepción, no es, o sea, cuando hablamos de excepción como algo sumamente raro, no, son cosas que nos están sucediendo con muchísima frecuencia. Que hay casos de malformaciones que no son todos los días, pero te puede aparecer, qué sé yo, 1 en 1000. Y cuando tenemos una tasa de nacimiento, nosotros tenemos, te puedo decir que en una aseguradora donde trabajo, tenemos 2000 partos mensuales. Entonces, las posibilidades de que aparezcan esos daños son altas, independientemente de todas las otras posibilidades que no estoy diciendo, no estamos tratando de un niño con síndrome de Down. No, a ese niño lo vamos a respetar, lo vamos a amar, lo vamos a educar.
es parte de nosotros. Estamos hablando de que no estamos hablando de un niño con parálisis cerebral al que vamos a cuidar y que estamos cada día más reconociendo en el país y ayudándole a sobrevivir, a dándole la calidad y el derecho que esos niños sí tienen de vivir. Pero, ¿a dónde está la justicia? Entonces, es justo que nosotros dejemos morir a una mujer cuando tiene que llevarse también en sus entrañas a ese feto, que de hecho la ciencia, como tú decías, no tiene muy clasificado, desde los gametos, mórula, gástula, blástula, embrión, feto, hasta producto y todo esto. Y hasta volvemos otra vez a tener que definir, y yo creo que desde ese punto no nos vamos a poner de acuerdo ni la ciencia, ni las creencias, nunca nos vamos a poner de acuerdo en eso. Y por tanto entendemos que la discusión tiene que ir y la solución tiene que venir cuando lo veamos desde fuera de todo esto. Sí, yo creo que nos hemos detenido mucho en una sola causal, pero es importante que se tenga en cuenta esto que decía, hay que buscar siempre la intención de salvar las dos vidas. Y lo que tú decías de Esperancita es que nosotros entendemos que cuando hay un caso real de incompatibilidad con la vida y de que hay que aplicarle un tratamiento, eso no es cuestión de creencia. Es que ahí se da el principio de doble efecto. No se está buscando ni siquiera la muerte de un niño, sino que fruto de un tratamiento que hay que darle sí o sí a la mujer, pues va a morir esa criatura y no se busca la muerte de la criatura. Yo entiendo que para eso no hay ni siquiera que legislar. Es que la buena intención del médico tiene que decir eso. Lo que pasa, Mario, es que tenemos la intención y la posibilidad, pero yo no me voy a comprometer con que ser juzgada y que me caigan 20 años de cárcel, porque el artículo 317 es muy explícito y lo dice, no me invento, lo dice a todo el que interrumpa un embarazo y no me especifica a qué tipo de embarazo yo no debo. Y es justamente lo que queremos que esa ley diga. Mire, cuando sea este caso, entonces a ese médico no le cabe nada. No se va a penalizar a quien produzca, a quien tome esa acción. Es lo único que queremos nosotros. Y somos nosotros los médicos que deberíamos estar todos pidiendo que esto se apruebe. Porque es que me quita las cadenas. Porque tú sabes el tiempo que uno se dedica a estudiar, a trabajar con las personas para uno tener que verse con las manos atadas y sentarse a dejar morir a alguien tan sencillo como eso, a esperar que obre la naturaleza. Y la naturaleza, lamentablemente, somos finitos. Los seres humanos somos finitos y la muerte nos llega y nos llega muy, muy desprevenidos. Entonces, entendemos que el concepto de no legislar, de no despenalizar a alguien, porque entonces puede ocurrir lo mismo que yo diga, bueno, pues de hecho en la ley penal está la legítima defensa. Si una persona, yo puedo matar a otro si es para defenderme a mí mismo. Entonces yo debería eliminar ese artículo, porque entonces todo el mundo va a alegar que fue en legítima defensa. Pero realmente sabemos que no es así, que es preferible que yo despenalice a quien yo vaya a quien tiene la posibilidad de poder defenderse y no dejarse matar por alguien. Y eso lo vemos entonces después en los tribunales, lo vemos después en otros reglamentos, en otras cosas. Doctora, pero es lo único que estamos pidiendo. Pero yo le pregunto, doctora, y disculpe que le interrumpa. ¿Usted conoce algún caso
en República Dominicana de un médico que esté preso por algo así? Pero Mario no está preso porque no lo hace. Sencillamente, si yo tengo eso y yo sé, yo tengo que dejar que se muera. Aquí se hace mucho eso, doctora. Eso no lo digo yo. Entonces ¿qué pasa con la ley? La ley no es efectiva, entonces deberíamos tener leyes efectivas que se cumplan, porque a veces las leyes son tan ineficientes que no es posible cumplirlas. Entonces, ¿para qué queremos esas leyes? Si no hay posibilidad de que se cumplan. Entonces, tenemos que ser un pueblo pensante. Tenemos que ser, no es decir, yo tengo el sistema legislativo más avanzado de Latinoamérica, más porque nos encanta decir esas cosas. Pero ¿dónde está el pensamiento de los dominicanos y las dominicanas? ¿Dónde están esas leyes que dan respuesta a nuestros problemas, a nuestro día a día? Entonces, eso tiene que ajustarse. No podemos seguir que la ley diga una cosa y nosotros haciendo otra cosa por otro lado. Tiene que haber algo. Y justamente la ley, el Estado es el garante de que se cumplan esas leyes para proteger la convivencia de todos. Es lo único que tiene que ser el Estado. Sí, lo que sí que también es importante que de hecho, la ley, tenemos ley y por eso es que está penalizado en la Constitución. Pero sí, de legislarse, tendría que legislarse. Entonces, como ya decía, en esos casos muy específicos que son excepciones, repito que son excepciones porque son muy aislados. Toda ley tiene su excepción. Hagamos, esa es la excepción que estamos pidiendo que se haga de la ley. Es lo único. No estamos pidiendo que se permita el aborto, no se está pidiendo eso. Estamos pidiendo que haya una excepción a esa ley y que cuando existan esos casos sea posible que el médico pueda actuar e interrumpir el embarazo en situaciones donde la vida de una mujer corre peligro o donde el Estado ha fallado en proteger a una niña y me han abusado, me han violado por muchísimo tiempo, como estamos viendo, la cantidad de incesto que estamos viendo en nuestro país. ¿A dónde está el Estado para proteger a esas niñas? Donde estamos viendo que mayores embarazan a niñas de 10 años, donde estamos viendo a niñas que de 16 años han comenzado a violentarlas, sus familiares cercanos, su padrastro, su padre mismo, desde los 9, 10 años, 12 años. Ahí está el caso de Pablo Ross, ahí está el caso del ex embajador Santana, ahí están esos casos, no nos estamos inventando. Y entonces embarazan a esas niñas. Estamos viendo la cantidad, el peligro que representa un embarazo para una niñita de 10, de 12 años. No es justo. Sí, doctora, pero mire, usted está viendo esos casos y el Estado tiene que proteger a las niñas y a las mujeres y a los hombres y a todo el mundo. Pero usted cree que la protección del Estado es cometer un aborto contra alguien que porque haya sido violado, porque usted está diciendo de las niñas, pero el Estado, la causal de la violación nada más no se trata de niñas, sino se trata de violación. Y entonces estamos penalizando no al violador, sino a una criatura que no tiene la culpa de nada y una criatura que puede ser el que precisamente salve a esa madre, sea niña. Claro, Mario. Claro, Mario, estamos hablando de eso porque estamos hablando que no es el que a todo el que violen haya que hacerle un aborto, es que demos la opción, porque fíjate que los violadores no son el que llegó por allá afuera y toma
Vamos a ver las estadísticas de las violaciones para las mujeres adultas. La mayoría son niñas. La mayoría son dentro de nuestros hogares. Esa es la realidad de los dominicanos y las dominicanas. Y en esos casos, cuando esas cosas ocurran, que nos den la opción. Porque igual, una niña de 16 años dice, no, yo quiero tener mi bebé. Nadie le va a quitar su bebé de las manos. Pero si hay alguien que dice, no, este bebé, de hecho, hemos tenido casos que ha embarazado casos de posible VIH con niñas. Entonces, me va a contar, voy a tener este bebé, sabe Dios si va a venir con VIH, la voy a tener, ¿qué va a pasar con mi vida? Se ha dado casos de que las mujeres dicen, no, yo quiero tener mi bebé, y niña, yo quiero tener mi bebé. Entonces no hay por qué interrumpir el embarazo. Pero sí alguien a que ha tenido tanto, porque como le decimos a la sociedad y a todo, este niño es mi hermano y es mi hijo. Y es tu nieto y tú eres el padre. O sea, ¿cómo le decimos eso a la sociedad? Precisamente es lo que yo quiero que usted entienda. ¿Cómo le decimos a la sociedad que vamos a penalizar a una criatura que está en el vientre de una madre porque haya sido violada por alguien? No, eso yo no lo puedo entender, porque eso es una criatura, es un ser humano, igual que la niña, es otra niña u otro niño. Y entonces, ¿a quién matamos? Usted, si alguien me dice que matemos a la madre, yo no lo permitiría y no diría que no es posible. Tampoco me pueden decir que matemos al niño que tiene dentro, es que no es posible. Son dos criaturas, son dos individuos igualmente respetables. El Parlamento Europeo dice que cuando hay un bebé dentro o un embrión, ya sea en cualquier estado, desde su concepción a ese hay que respetarlo igualmente que a toda persona. Entonces, ¿lo estamos matando? ¿Cómo lo estamos respetando? ¿Qué derecho tiene? No tiene ningún derecho. Entonces, la criatura no es posible Sí. que pague el que no tiene la culpa. El que tiene la culpa, el que ha cometido la violación, el incesto, lo que sea, ese debe pagar. No la criatura ni la mujer tampoco que ha sido víctima. Entonces entiendo que no, en ese caso no es posible que nos entendamos. Quizás porque lo está viendo desde un punto, pero la misma Comisión Internacional de Derechos del que somos signatarios nosotros, que también coincide ese artículo 4, habla de cómo defender la vida de una mujer que está en peligro por el momento del embarazo. Y ha sido muy, muy claro diciendo, el mismo caso de Esperancita, cuando trata de hablar de esas anormalidades y de las situaciones que pasan con cuando habla la famosa vida, de defensa de la vida de la mujer. Lo explica bastante claro en la parte de lo que ellos llaman ahora mismo no me llega mucho, pero sí, toda esa parte, ¿qué significa para una niña? Volvemos a lo mismo, tener que cargar en su vientre, es riesgo igual, padre, es riesgo igual para una niña de vida o muerte, el poder tener una criatura, 11 años, su cuerpo no está apto para poder llevar una criatura y la pone en riesgo su vida. Mire, doctora, es que la misma biología le dice, obviamente, cronológicamente y mentalmente la persona no está preparada, pero si la persona no fuera capaz, no pudiera concebir. La misma biología del ser humano se lo dice. ¿Por qué? Antes de eso no puede quedar embarazada. Si puede quedar embarazada, ya puede llevar, puede gestar precisamente. Mire lo que dice precisamente la Convención Americana
relativa a los derechos del hombre de 1969. La protección de la vida de la persona debe existir desde su concepción. Y entonces estamos pensando en la protección de uno y en la desprotección del otro. Y es que no voy de acuerdo con eso, porque tenemos que proteger a los dos. Usted solamente está pensando en la mujer. Pensemos en la criatura, que también es digno de respeto y de defensa y de amor. Toda criatura, no importa que sea niño, que sea niña, que sea adulta, que sea anciano o que esté en el vientre de su madre, debemos pensar en la defensa de ellos también. Y todo el tiempo vamos a estar de acuerdo que vamos a defenderlo, porque recuérdate que hablamos de esto cuando tenemos valores encontrados, conflictos de valores, Sí. que cuando no es tan fácil poder decidir. Por eso es que tiene que llegar y venir. Pero lo único que decimos es, desátame las manos, porque hay casos, Mario, no en todo, y eso sí, tengo que rebatírtelo desde la parte de la ciencia. El hecho de que una mujer pueda concebir la menstruación en las niñas dominicanas a los 9 años, ya una niña puede comenzar a ver menstruación. Si comienza a ver menstruación, se puede embarazar, pero no está de hecho hasta esos primeros óvulos. Y vemos la diferencia, vemos cómo cuando comienzan esos primeros óvulos la menstruación no es tan regular, porque las hormonas, el eje hormonal no está todavía maduro. O sea, no porque ya pueda concebir, su organismo permite y está preparado para eso. Definitivamente no. Eso no es cierto y no es verdad. Y estamos viendo cómo el riesgo de muerte, de malformaciones, tanto para la niña como para el niño mismo, la cantidad de malformaciones que se producen cuando una niña, entre los extremos de la vida, a una mujer muy adulta tiene mucho chance de tener malformación, como también a una niña pequeña, esas niñas jóvenes. Y esas malformaciones predisponen a que, de hecho, los abortos espontáneos son muy frecuentes por la malformación, porque la misma naturaleza es sabia y dice, hasta aquí ya. Pero lo que pasa es que nosotros los seres humanos hemos querido prolongar y hacer más y más y más para que eso no se dé. Mario, yo creo que ya tenemos que ir cerrando. Este diálogo ha sido muy interesante y yo creo que ya se nos ha ido agotando el tiempo para nosotros. Se nos ha ido agotando el tiempo. Precisamente con eso, para culminar, doctora, es que es lo que yo pienso. Cuando hay una criatura incompatible con la vida, naturalmente se pierde, se aborta espontáneamente. Y como usted decía, cuando hay una malformación, de hecho, los abortos espontáneos se puede decir que son más que los provocados, porque es que cuando la misma naturaleza, cuando entiende que no es posible una criatura, ella misma, la misma naturaleza, lo expulsa. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros que matarlos si naturalmente Sin embargo, Mario, nosotros no somos capaces de decir, ay, una bebé, una niña que tenga esa situación, la ciencia te manda y comienza tú a tratar de evitar que eso ocurra. Nosotros no nos sentamos de la mano y bueno, vamos a esperar que eso ocurra, que ocurra el aborto para ver qué hacemos. La misma ciencia comienza a tratar de retener, porque esa es tu obligación. O sea, tú no puedes permitirlo, tú no puedes hacerlo de esa manera. Esto es como otro tema que después tendremos que avanzar de sobre eutanasia y todo eso. Sí. Pero yo creo sí que quede de este diálogo que las dos posiciones morales, las dos, coexisten. Y que tanto la posición de Mario es válida como esta posición nuestra también es válida. Solo que insistir en que nuestro estado es civil, donde las concepciones y la parte de lo que es la ética de máximo debe
prevalecer lo que es la parte privada, donde prevalecer la autonomía y donde el preservar la vida en determinadas situaciones se impone y debe entonces permitir nuestro código penal quitar las cadenas que atan las manos de los profesionales que queremos mantener la vida. Gracias, Mario, por estar aquí, por acompañarnos. A Jeffrey, que nos ha invitado de la comisión. Y este diálogo se puede volver interminable porque vamos a tener oportunidad de seguir. Tenemos un café pendiente, Mario. Sí. Que la pandemia no nos ha dejado. Pero seguiremos conversando. Usted café y yo té, pero no hay problema. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en estas reflexiones bioéticas. Muchas bendiciones y esperamos de que sigamos reflexionando en torno a la vida.